Muy buenos días, queridos hermanos de Radio María. En este día 15 de enero del año 2025, queremos saludarlos, saludar a todos nuestros oyentes desde que nos escuchan en Nueva York, en Houston, en Chicago, también en Florida y en el sur de Florida, y también todas las personas que nos están escuchando y siguiendo en este momento a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, de YouTube Live y de todas las demás plataformas a través del streaming y de la aplicación. Entonces, nada, de nuevo saludarlos en este día, pedirle al Señor que nos siga iluminando, nos siga ayudando y contarles pues que estamos muy contentos porque el Señor nos está ayudando mucho con la campaña. Estamos en la campaña Que la luz no se apague y hemos hecho una semana entera dedicada al tema del bautismo. Toda la semana hemos estado reflexionando sobre el bautismo, sobre las gracias que el bautismo nos trae. Hemos hecho también hoy en la Eucaristía, vamos a hacer una renovación de las promesas bautismales y hoy comenzamos un tema totalmente nuevo dentro de este contexto de la campaña, que es el tema por la defensa de la vida. No, la luz, que no se apague la luz, porque Radio María tiene esta gran misión, tenemos esta gran bendición de tener la posibilidad de tener acceso a unos medios de comunicación y nos van a servir para llevar esta luz, que es la luz del Evangelio. Entonces yo quisiera, primero que todo, que comencemos este día con una bendición, con una pidiéndole al Señor que nos ayude y decirles que no se animen a llamarnos. Entonces si quieres, por favor, Rafael, coloca los teléfonos de Nueva York para que nos llamen al estudio, para que me puedas comunicar con ellos y yo pueda también escuchar los comentarios, poner en vivo, también que salga por aquí por el streaming la voz de nuestros oyentes y que se conectan hasta ahora. Entonces, si puedes colocar, decirme por favor, o decirlo en vivo, el teléfono al cual pueden llamar, Rafael, por favor. Rafael, ¿estás allí? Muy bien. Creo que Rafael como que se nos desconectó. Muy bien. Entonces, ya por favor, Rafael, cuando puedas, coloca el teléfono de los estudios de Nueva York para poder que las personas nos llamen, para poder hacer que las personas nos llamen. Entonces, mucho ánimo. Vamos, hay que decirle a todos, entonces, que llevamos ya recaudados $20,000, ¿no? Un poco más de $20,000 en esta campaña Que la luz no se apague y que es más o menos ya el 30% de nuestra meta. La meta serían $270,000, pero es decir, todavía estaríamos menos del 10%, pero gracias al hecho de que una persona, bueno, estamos todavía como cerca del 20%, una persona multiplica esa suma por dos, un benefactor muy generoso, entonces ya vamos llegando, sí, al 20% de la Padre, obra. Serían, sí, Rafael, por favor, dinos el teléfono. sí, tengo información oficial de que estamos en 26,035. 26,035 35. Y recordándole a nuestros oyentes que para participar en el programa pueden llamar al estudio de Nueva York 212-574-4357. A nivel nacional, 1866-880-7136. Repite el teléfono, por favor, 212-784. 212-574 574 4357, el estudio en Nueva York. 4357. Te lo vamos a poner aquí en la pantalla para que la gente lo pueda ver, ¿no? Y Aquí está, ya lo nacional, puse. hay un número nacional, padre, también, 866-880-7136. 866. Pero este es para comunicarse también al Al estudio. estudio, al Sí. estudio también. Entonces, de nuevo, 866 780 880 880-7136. 7136 para poderlo colocar aquí en la pantalla también, que la gente lo pueda ver en la pantalla, ¿no? Entonces ahí está, 786, ahí está, 786, parece que aquí lo acabo de poner, sí, 866-880-7136, ¿no? Pueden llamar a ese número de teléfono y allí vamos a poder comunicarnos con los estudios para que participemos de esta campaña. Entonces ya saben, llevamos un total de $26,035 multiplicado por dos
Yo creo que ahora sí estamos hablando que llegamos casi al 20% de la meta. Parece poco. Decimos, no, nos falta el 80%. Sí, nos falta mucho, pero yo pienso siempre que hay que ver el medio vaso de agua lleno, porque ya han habido muchas personas, cientos de personas que se han unido a esta campaña. Muchos de ellos son esta viuda que ofrece eh, óvulo, esta oferta que da de lo que tiene para vivir. Entonces, por eso sabemos muy bien que el Señor les dará el ciento por uno a estas personas, porque dice el Evangelio que el Señor no dejará de dar a todo aquel que dé un vaso de agua a un profeta por el hecho de ser profeta, no dejará de recibir no dejará de recibir pago de profeta. Entonces, qué maravilla que el Señor a todos nos esté hoy dando esta posibilidad de poder entrar en esta, no solamente en esta campaña, sino participar de esta obra de la evangelización que el Papa Juan Pablo II llama la promoción de la cultura de la vida. Y por qué estamos uniendo este tema de la defensa de la vida a esta campaña, por una razón muy grande. Miren, el Papa Juan Pablo II habló en una encíclica que se llama Evangelium Vitae, que es una encíclica que él hizo en 1900, aquí le tengo el dato exactamente, la hizo en 1995, la promulgó en esa fecha, y él habló de un término que hasta ese momento era algo nuevo, que se llamaba la cultura de la muerte. Habló de la cultura de la muerte. ¿Qué significa la cultura de la muerte? Significa una forma de pensar según la cual los seres humanos no tenemos dignidad ni validez por el hecho de ser seres humanos, sino que tenemos dignidad y validez solamente en la medida en que seamos útiles a la sociedad. Eso se llama la cultura de la instrumentalización, o la cultura también, si tú quieres, del utilitarismo. El Papa Juan Pablo II, ustedes saben, muchas personas lo trabajan este tema porque es bien fundamental, es el autor de una nueva forma de presentar el Evangelio que subraya mucho la dignidad del ser humano en todos sus aspectos, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto corporal. Y por eso muchas de sus intervenciones, de sus escritos, han llegado a conformar digamos, un compendium teológico que se ha llamado la teología del cuerpo. La teología del cuerpo. Entonces muchas personas, jóvenes, personas laicos, sacerdotes, han dedicado su vida a promover esta teología del cuerpo, y me parece bellísimo porque tú encuentras movimientos, encuentras retiros, encuentras tantas iniciativas que están intentando promover esta teología del cuerpo, que tiene su origen en la forma como San Juan Pablo II ve el ser humano. Entonces, todo esto, forma de ver el mundo, o esta manera de pensar, en el caso de San Juan Pablo II, además de tener su origen en la Sagrada Escritura, en la revelación y obviamente pues en la verdad del Espíritu Santo, digamos que tiene un comienzo, y ese comienzo en él, al menos a nivel académico, está en un libro que se llama Amor y Responsabilidad. Entonces, en este libro, que se llama Amor y Responsabilidad, él habla de una actitud del mundo moderno que es muy convincente, muy llamativo y muy lógico, que se llama el utilitarismo. ¿En qué consiste el utilitarismo? Pues el utilitarismo es básicamente, vive bajo este precepto, que es: hay que vivir la vida buscando la mayor cantidad de placer con la menor cantidad de sufrimiento. Y eso, pues uno dice, bueno, ¿qué tiene de malo eso? ¿No? Todo lo contrario, eso es muy humano, muy lógico. Pues vamos, la idea es esa, ¿no? Vivir felices, y entonces tratar de evitar a toda costa cualquier sufrimiento, y por el contrario, digamos, tratar de subrayar y tratar de vivir lo mejor posible en la parte digamos, que nos hace felices, que nos da el placer, que nos da los gustos, especialmente los gustos sensibles. Esa mentalidad utilitarista, pero sin embargo, tiene grandes falencias. ¿Cuál es la gran falencia que tiene? Que está basada en una actitud egoísta del mundo. Ya los griegos vivían esta manera de ver, digamos, pensaban el mundo en estos términos, y lo llamaban hedonismo,
que es básicamente lo mismo. El hedonismo es la búsqueda de la felicidad a través del placer, especialmente a través del placer carnal, no solamente en la parte sexual, sino también en la parte de la comida, en la parte del éxito. Entonces, dentro de esa, y ahí tenemos un gran, lo que yo llamo un gran profeta de la sospecha. Los filósofos hablan de que hay cuatro grandes profetas de la sospecha en la edad moderna, en la filosofía contemporánea: Nietzsche, Marx, Nietzsche, Feuerbach y Freud, ¿cierto? Entonces cada uno de ellos, en diferentes aspectos de la historia, han presentado el mundo bajo, digamos así, han presentado una filosofía que aparentemente es una filosofía lógica, una filosofía que presenta, que trata de mostrar el mundo como algo, digamos, loable, y mostrarse como algo inteligente. Y en verdad tiene argumentos que uno podría hablar que presentan esa inteligencia. Por ejemplo, Feuerbach habla de que dice que en el fondo Dios en realidad no es que Dios haya creado al hombre, sino más bien que el hombre creó a Dios. Porque entonces habla del fenómeno religioso. Es decir, ¿por qué el hombre crea a Dios? Porque el hombre, al ser humano, al tener miedo de, digamos así, de la naturaleza, de todas aquellas cosas que le superan, pues él se imagina que tiene que haber alguien superior que domine esos medios. Y entonces, digamos, como que se proyecta psicológicamente y filosóficamente, se proyecta en una idea de ese Dios que está fuera de él y al cual pues le pide. Pero en realidad ese Dios, además de no existir, lo que hace es simplemente una muestra de las falencias y de los miedos que el ser humano tiene. Eso es lo que dice Feuerbach, más o menos así en grandes rasgos. Desde ahí un poco nace un fenómeno que ya existía desde antes, pero se subraya, es muy exitoso este pensador, especialmente entre los jóvenes, porque dicen, bueno, si es verdad, ¿yo por qué tengo que creer en Dios? Si la ciencia ya me está dando la respuesta, yo ya no tengo que pensar, bueno, que Dios manda la lluvia. Sabemos que la lluvia se genera porque hay un fenómeno entre las nubes que se chocan, fenómenos eléctricos, entonces por eso provoca la lluvia. Sabemos que el sol sale porque el sol es sabemos, hemos desarrollado mucho la astronomía, entonces ya sabemos dónde está el sol, sabemos dónde están las estrellas, por qué suceden. Entonces yo no tengo que esperar que Dios me dé la respuesta a todas las cosas, yo ya las sé. La ciencia me da la respuesta. Entonces, a partir de ahí, una serie de filósofos empezaron a decir, sí, es verdad, todo lo demás, segundito que me estaban llamando, tengo que cancelarlo para que no me interrumpa más en el programa. Entonces, de esto se aprovecharon una serie de filósofos para decir, bueno, y así mismo, si Dios no existe, sino que es una invención humana, y el cristianismo lo que ha hecho es querernos lavar el cerebro para que nosotros creamos en un Dios que en el fondo no existe, cuando en realidad lo que existe solamente son los fenómenos naturales. Entonces, ¿qué sentido tiene toda esa moral cristiana? Que si el matrimonio, que si el servicio, que si el perdón, que si el respeto por el cuerpo. Y entonces a partir de ahí se crea toda una mentalidad según la cual, bueno, sí, el cristianismo es una cosa cultural, algo que en un momento de la historia pues la gente creyó, pero ya está superado por el mundo, por el conocimiento moderno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que guiar nuestra vida entonces a partir de ahora? Ya no es más esa moral cristiana, esos mandamientos que ya están obsoletos, sino que lo que tiene que guiar nuestra vida a partir de ahora es nuestro pensamiento. Obviamente, para llegar hasta acá hay toda una historia que comienza, si ustedes quieren, ya con Descartes, con el iluminismo, con el racionalismo, todas estas cosas que todo este cambio que se llama, esta revolución antropocéntrica, según la cual ya el Dios no está al centro del mundo, sino que al centro del mundo está el ser humano con todo lo que él cree y lo que él piensa. Entonces todo esto que es tan filosófico, no quiero darles una charla de filosofía, sino para que entendamos de dónde viene el hecho de que se haya quitado la presencia de Dios y de su palabra y de su sabiduría del mundo, porque viene esta mentalidad atea a partir de estos filósofos. Entonces Marx, que es discípulo de Feuerbach, él dice, claro, porque el problema del ser humano es
que se queda pensando en dioses y en cielos que no existe y no responde a los problemas que tenemos aquí. Porque el problema del ser humano, según Marx, entonces consiste en que no tenemos suficientes bienes materiales y o que están muy mal repartidos. Por eso la solución, ¿cuál es? La solución es cojamos todos los recursos, los bienes materiales, repartámoslos entre todo el mundo y la gente va a ser feliz. Entonces reduce todo el ser humano a lo material, a tener una casa, a tener un carro, a tener comida y propone una idea. La idea es, vamos a hacer una revolución, vamos a quitarle todo a las clases sociales beneficiadas, las clases sociales, digamos, ricas, y vamos a repartirlo. El Estado coge todos sus recursos y después los reparte y un día hasta el Estado va a desaparecer, porque una vez que todo esté repartido entre todos, pues ya nadie, no vamos a tener ni siquiera necesidad de regulación. Pues bueno, lo han hecho, ¿sí? Rusia, China, Cuba, han cogido ellos todos los recursos y todavía estamos esperando el momento en que lo repartan, ¿no? Ha sido un fracaso. Pues había otro hombre muy importante, otro filósofo, que se llama, más que un filósofo, se llama el padre de la psicología moderna, padre del psicoanálisis, se llama Freud, ¿no? Sigmund Freud. Entonces, ¿qué decía él? Decía, no, no, el problema del hombre no es tanto lo que tiene en el bolsillo, lo que tiene en el banco, lo que tiene en la nevera. No, el problema del hombre está en sus traumas psicológicos, en sus traumas, en sus represiones, que la persona está reprimida y en ese sentido, fíjense que siempre el argumento es la religión ha estado en contra del ser humano, por eso la religión ha permitido que, digamos, es la que en el fondo hace que la gente acepte la pobreza, por eso la religión hay que acabarla, en el primer caso el de Marx. En este caso dice, la religión es lo que ha hecho que el ser humano viva reprimido y no se dé gusto, y no se, digamos, se realice, y no se desinhiba. Y entonces por eso lo primero que hay que quitar de la mente de las personas es ese fenómeno religioso que hace que las personas no se desarrollen, que las personas no, no, digamos, no tengan esa felicidad, no tengan esa, digamos, esa plenitud que podrían tener porque están sometidos a esos complejos religiosos del pecado. Ya el pecado no es un pecado, sino que se llama complejo de culpa. Entonces tú le colocas a la persona un complejo de culpa por algo que es natural, totalmente natural. Es normal que la gente pues tenga relaciones, porque eso, si el cuerpo se lo pide, que mal está haciendo al otro, es normal que la gente que caiga en el pecado de la pornografía, de pecados contra la carne, masturbación, el abuso, todo este tipo de cosas del cuerpo. ¿Por qué? Porque es que eso no es quien dijo que era pecado, la religión, la fe, ¿no? Son cosas ya pasadas de moda que no hay que ponerle atención. Entonces, esa mentalidad se generó, Freud provocó en lo que en Estados Unidos se llamó la revolución sexual. ¿Qué consistía la revolución sexual? Consistía en que el ser humano no tenía que tener absolutamente ningún tipo de moral, porque todo eso era una imposición de la sociedad y lo que le iba a hacer feliz era liberarse de todo ese tipo de imposiciones sociales para darse, digamos, darse la plenitud que él tanto desea. Eso se llama, entonces se creó toda una mentalidad que el Papa Juan Pablo II resume en la palabra utilitarismo. Entonces, ¿qué es el utilitarismo? Como nosotros queremos ser felices, entonces tenemos que hacer todo para ser felices. Entonces, en todas las relaciones que tengamos, sean afectivas entre hombres y mujeres, con los padres, con los hijos, en todo lo que hagamos, lo que tenemos que buscar es el máximo de placer y el mínimo de sufrimiento. Entonces, por eso un padre no puede corregir a un hijo, porque si lo corrige le está causando un sufrimiento, y como el sufrimiento es malo, entonces ese padre es un monstruo, es monstruoso que corrija a su hijo, tiene que ser su amigo, tiene que darle gusto en todo y decirle siempre que todo lo que hace está muy bien, que si se está ensuciando en la calle, eso es normal porque es su naturaleza. Si se está comportando mal, es normal que lo haga porque él tiene derecho, es su expresión, la expresión de su personalidad. Que si le pega a la mamá es normal porque es que es un niño, es que es un niño y el niño no sabe lo que está haciendo. ¿Cómo se atreve usted a coger al niño y decirle que no haga eso? No, usted no ve que él todavía no tiene conciencia, hay que respetarlo, hay que dejarlo. Entonces fíjense que toda esta mentalidad en el fondo utilitarista, hedonista, ha llevado a la gente, al mundo, a una cultura que en vez de, digamos, de una cultura
que en vez de darle al ser humano la vida, la felicidad que tanto buscaba, ha terminado destruyéndolo. ¿Por qué? Pues porque primero que todo, las relaciones humanas basadas en el utilitarismo, pues terminan todas en el fracaso. Porque finalmente, en toda relación humana, se sea no solamente entre esposo y esposa, pero hasta entre padres e hijos, entre hermanos, hay un grado de sufrimiento que implica la otra persona, que implica vivir con el otro, que implica las limitaciones que el otro tiene. Entonces, si yo solamente vivo en una persona, con una persona, en la expectativa de que esa persona me beneficie, el día que esa persona no me beneficie, simple y llanamente yo la elimino de mi vida. Porque no me beneficia, porque no me sirve, porque no me está sumando a mi gusto y a mi placer, porque todo está basado en mi placer, en mi gusto, en mi beneficio. Entonces esa cultura, que se convirtió en una cultura, entonces ha llevado a las personas, primero que todo, pues a no tener digamos, desestimar la familia. Es porque yo tengo que tener una familia. Entonces lo vemos en esos artistas de Hollywood. Los artistas de Hollywood, todos prácticamente, con raras excepciones, y eso que todas muy, digamos, las excepciones muchas veces son ahí muy, digamos, a veces cuestionables, porque son personas que aparentemente tienen una vida estable con una pareja, pero después tienen una vida desordenada por otro lado. Pero la gran mayoría, el 99% de las personas del cine, del entretenimiento, son personas que no tienen una vida estable. ¿Por qué? Porque están dedicados al placer, al gusto, están dedicados a darse, a satisfacer sus instintos. Entonces, por eso, ¿yo por qué tengo que casarme con una persona? Entonces me caso una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, todas las veces que sea necesario, no importa. Porque es que lo importante es que yo tenga placer, lo importante es que me dé gusto, lo importante es que me desinhiba. Esa es la felicidad, que yo me dé gusto. Entonces fíjense que eso aparentemente, que es una mentalidad, que se ha creado una mentalidad hedonista, del placer, utilitarista. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que el ser humano, lejos de encontrar la felicidad, se ha encontrado solo. ¿Por qué? Porque en el fondo está la acción del demonio. El demonio es astutísimo para, digamos, sembrar la mentira en la humanidad. Entonces, desde el principio ha sido así. El demonio, desde el principio, en el libro del Génesis, dice que le dice al ser humano, ¿por qué no puedes comer del árbol que está en el centro del jardín? No, no es que Dios no quiere que seas feliz. Tienes que hacer lo que a ti te gusta. El fruto era apetitoso. Y el demonio, mentiroso y asesino desde el principio, lleva a la humanidad a rebelarse contra Dios. Fíjense que es lo mismo. Está la moral de Dios, que dice que nos habla del respeto por el cuerpo, de la dignidad del ser humano, de la dignidad de mi cuerpo. Esa es la voluntad de Dios, ese es el plan de Dios. Y yo digo, no, no es como Dios dice, es como a mí me parece, es como yo quiero. Y entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia del hombre separarse de la voluntad de Dios? Que ha terminado autodestruyéndose, porque dice muy bien el Evangelio. Vamos a decir que el amor pasa siempre por entregarse y en el fondo por morir, es decir, por entregarse por los demás. Entonces dice el Evangelio, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, se queda solo. Esa soledad, esa frustración de quedarse solo es lo que experimenta el hombre de hoy. Entonces esa soledad, ¿dónde se nota? En que hay tantas personas, fíjense, mujeres sobre todo, que terminan autodestruyéndose por esa mentalidad utilitarista. ¿Por qué? Porque se dejan manipular, se dejan usar como objetos. Y entonces, ¿qué pasa cuando producto de esa manipulación y de esa utilización, de que se han dejado utilizar, manipular? Pues, ¿qué pasa cuando hay un embarazo, producto de una relación? Pues la primera cosa que se le pasa por la cabeza a esa mujer es, no quiero ese niño, no quiero esa criatura, porque me molesta, porque me impide ese camino de felicidad. Entonces la razón profunda del aborto no está tanto en el hecho de que la mamá está enferma, como lo quieren plantear los feministas y la sociedad, que si las enfermedades, que si la violación, no. No. Sabemos muy bien por estadísticas que el 99% de los abortos se dan en mujeres totalmente sanas y con niños totalmente sanos. Porque les han metido esa mentalidad de que, primero que todo, pues mi vida tiene que ser cómoda, tiene que ser buena, tiene que ser placentera,
tengo que tener placer. Y segundo, pues que el niño es un enemigo para ese placer y por lo tanto hay que eliminarlo. Ya lo decía el Papa Juan Pablo VI, hablando de los métodos anticonceptivos, que aparentemente son un desarrollo del ser humano, cuando en realidad lo que están haciendo es atacando la raíz, el centro de la familia y de las relaciones entre los seres humanos. Entonces es una oscuridad que conduce a qué? Conduce a que las personas, en vez de encontrar esa felicidad, ese paraíso que tanto desean, se encuentran en el infierno, en la tragedia de llegar a asesinar a sus propios hijos. Es la cosa más terrible. Y no lo hace la gente porque sea maldadosa, porque sea perversa, no, sino porque hay una oscuridad, como dice el profeta Isaías, las tinieblas cubren la tierra y una densa nube se extiende sobre los pueblos. ¿Por qué? Porque los seres humanos, por estas filosofías, estos pensamientos perversos que vienen del demonio, no entienden la belleza de lo que es la vida. Entonces se crea lo que se llama una cultura de la muerte. Una cultura de la muerte. ¿Por qué cultura de la muerte? Pues porque ya es cultural, ya es una cosa que no es solamente, digamos, de una persona, de dos, de tres, no, por cultura, por la forma de ver la vida, por la forma como se enseña desde la universidad, desde el colegio, todo, por ejemplo, todos los que es en el mundo, todo lo que se llama la educación sexual, es una educación que está pervertida. ¿Por qué pervertida? Porque está presentando al ser humano no como un hijo de Dios, no como un ser llamado al amor, sino como un ser que tiene que buscar el placer por el placer. Entonces, cuando se presenta la sexualidad en esos términos, pues básicamente se está promoviendo que el día que haya cualquier tipo de incomodidad y que no haya placer, simple y llanamente, eso que no te quita el placer o esa persona que te quita el placer, tienes que eliminarla o te separas. Y en el caso de un niño que no te puedes separar de él, porque si tú te separas, pues se muere el niño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Antes de que lo vean, antes de que tenga algún derecho, pues hay que abortarlo. Y en este momento en el mundo dicen que hay al año más de 50 millones de abortos. ¿Todo por qué? De una mentalidad. Mire, el 99% de los casos vienen de ahí, vienen de una mentalidad utilitarista, de una mentalidad atea, de una mentalidad pansexualista, según la cual, pues el cuerpo simplemente no es un don de Dios, no es un instrumento para amar, sino que es básicamente un instrumento para la búsqueda del propio placer. Es la mentalidad utilitarista que el Papa Juan Pablo II ataca tanto. Por eso es necesario que hayan estos programas, que la radio, que la televisión, que los medios de comunicación, las redes sociales, nosotros podamos atacar esta mentalidad y por eso se necesita que exista esta luz en medio del mundo, esta luz en medio de las tinieblas y esa luz en este momento queremos que sea Radio María, esa luz que le ayuda a un joven a entender el valor de su cuerpo, que le ayuda a una persona que está en su noviazgo a entender el valor de la castidad en su noviazgo, que le ayuda a un matrimonio a vivir la fidelidad dentro de su matrimonio, que le ayuda también a las personas, a una madre que tiene a su niño y que entienda que más allá de las circunstancias, las dificultades, de las incomodidades que puede tener al tener a su niño por lo que sea, porque independientemente de lo que sea el niño, pues es una persona, de las circunstancias, digamos, económicas, sociales, de los problemas psicológicos inclusive que puedan haber, el niño es una persona. Entonces, para que entienda la mamá la gracia tan grande que tiene al ser, digamos, ese instrumento que Dios utiliza para que venga un nuevo ser al mundo. Cuando la mamá entiende eso, entonces se ilumina la vida, se da cuenta de la grandeza que Dios ha puesto en sus manos. Y entonces ese niño, en vez de ser atacado, es defendido, es cuidado, es llevado adelante y se convierte en la felicidad más grande para esa familia. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa antes de terminar. Si alguno quiere llamar, acuerden el teléfono es 866-880-7136 y hacer algún comentario. Entonces, también invitamos a hacer estas donaciones porque no podemos permitir que la luz se apague. Entonces, es muy importante, ya llevamos 26,000 dólares
de esta campaña. Sabemos que estamos agradecidísimos con todos ustedes los que han colaborado, pero sabemos que faltan muchos por colaborar y los invitamos a que coloquen ese granito de arena, que nos llamen, que se conecten con la página, que busquen, si alguien quiere hacer una donación directamente, lo puede hacer a través de Zelle también, a través del correo de Radio María, que es donaciones@radiomaria.us, donaciones @radiomaria.us. Allí ustedes con ese correo pueden hacer una donación directamente a través de Zelle o también llamar a estos teléfonos y allí les van a decir, buscar en la página, en la aplicación. Además, tenemos todos los medios para que facilitarte esta colaboración con esta campaña. Entonces vamos a pasar ahora a una pequeña pausa, muy breve, porque básicamente ya nos quedarán 5 minutos para que despidamos el programa y pedirle al Señor que nos ilumine para que, primero que todo, pues ilumine a esta sociedad que está en la oscuridad, en esta cultura de la muerte, según la cual, pues, el hombre, cuando hay algo cuando una persona no te da placer, cuando una persona no es útil para tu propia conveniencia, tiene que ser eliminada. Y entonces eso no solamente aplica a los niños, aplica muy especialmente a los niños no nacidos, porque no son útiles en ese momento según esa mentalidad, porque van a ser un problema, porque me van a quitar la libertad, porque no me van a permitir desarrollarme, porque no van a permitir que tenga mi carrera, etcétera. Entonces, según esa mentalidad de muerte, esos niños son eliminados, y es una cosa totalmente demoníaca. Entonces necesitamos que el Señor nos ayude a cambiar esa cultura de la muerte por una cultura de la vida, una cultura donde nosotros veamos la grandeza del amor, la grandeza de la vida de todo ser humano. Y esa es nuestra misión desde Radio María. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minuticos y luego volvemos para terminar nuestro programa. Cuando nos hablen los hombres, en la sonrisa Vamos de regreso con la programación especial de este día con nuestro director, el padre Octavio Gómez. Adelante, padre. Muy bien, entonces continuamos quería terminar este programa pues diciendo que pues el Señor nos quiere dar una misión muy grande, y esa misión
es defender la vida. Por eso, esta semana, toda esta semana vamos a estar tocando temas relacionados con esta defensa de la vida, con esta grandeza que significa para las familias el ser padre, madre, el defender este tesoro tan grande que significa. Y tengo yo, por ejemplo, una revista hecha hecha por los Caballeros de Colón, donde se ve esta mamá con este niño. Y verdaderamente, cuando uno ve una imagen de estas, uno dice, verdaderamente, qué cosa tan triste es cuando el mundo, la sociedad, le quita a la mujer esa esperanza, le quita a la mujer ese don tan grande que significa ser madre. Eso es realmente una tragedia de las peores que puede suceder en la vida de una madre, en la vida de un ser humano. Ser madre es cuando quitarle la posibilidad de ser madre, padre. Una cosa es que Dios te llame a ofrecer ese don de una manera, digamos, sublime a través de una vocación. Es una cosa muy distinta, porque no es un rechazo a la maternidad o la paternidad, sino que es un vivir esa maternidad y esa paternidad de una manera distinta. Pero otra cosa es cuando Dios te regala el don de ser padre, de ser madre, y la persona rechaza la vida. Es una tragedia grandísima. Y por eso es necesario alzar la voz y defender esa vida de estos niños que están necesitados, de estos niños que necesitan ser defendidos, cuya voz nadie escucha, cuya voz nadie defiende. Y no solamente del niño, sino de las madres que están atemorizadas, que están oprimidas por estas mentalidades utilitaristas, materialistas, consumistas, que no permiten, que las engañan, haciéndoles pensar que los hijos no son una bendición, sino que son un peso. Por eso vamos a pedir, por eso Radio María tiene que seguir existiendo, tiene que seguir alzando esa voz y siendo esa luz en medio de la oscuridad. Y por eso les pedimos que nos colaboren, que nos ayuden para que esta luz que es Radio María no se apague. Esta luz siga brillando con toda su fuerza, ilumine las conciencias, ilumine los corazones de los hombres, a los jóvenes sobre todo. Es necesarísimo, es importante, fundamental que tantos jóvenes hoy que están siendo engañados por mentalidades ateas, mentalidades falsas, que digamos, se promueven y que contaminan las aulas de las universidades, de los colegios, de las escuelas, de los diferentes lugares de educación. Esas mentalidades falsas que están destruyendo la mente y la moral de tantos jóvenes. Es necesario que haya una luz que les muestre la verdad y que les haga ver les haga ver cómo realmente la felicidad no se encuentra en vivir para sí mismo, en utilizar todo para la propia conveniencia, sino que se encuentra en dar la vida, en entregarse, en servir, en hacer la voluntad de Dios. Te vamos a pedir en este momento por todas las madres, muy especialmente por las madres jóvenes, por los matrimonios, para que el Señor les ayude, y también por Radio María, para que siga siendo esta luz. Y de nuevo les invitamos a que nos colaboren, a que con sus donaciones cumplamos esta meta. Tenemos una meta, estamos en esta campaña. No permitas que la luz se apague, porque tenemos una necesidad urgente de suplir unos compromisos que tenemos que responder. Desafortunadamente que no hemos podido llegar a cumplir, y nos hemos propuesto una meta de en estos 15 días recoger $270,000. Es una meta muy ambiciosa, pero sabemos que el Señor con tu ayuda nos va a ayudar, nos va a dar la gracia de cumplirla. Entonces ya llevamos 26,000. Tenemos un benefactor que muy generosamente nos ha dicho que por cada dólar que recojamos, Él va a multiplicar. Por lo tanto, ya estamos llegando a los 50,000. O sea que vamos, digamos, ya yo creo que en ese orden de ideas hemos pasado ya más del 20% de nuestra meta, y nos falta todavía el 80%, sí, pero Dios no nos va a abandonar, nos va a ayudar, y las personas que nos colaboren, seguro que el Señor les va a dar el 100 por uno. Entonces nada más, le vamos a dar una bendición para terminar hasta ahora y continuar con el siguiente programa. Le pedimos, Señor, por cada uno de nuestros oyentes, por todas las personas que están uniendo esta campaña, también por todas las personas que están luchando por la defensa de la vida, especialmente los derechos del niño recién nacido. No permita, Señor, que esta cultura de la muerte
siga extendiendo sus tentáculos en medio del mundo, sino que más bien la cultura de la vida sea aquella iluminada por la fuerza del Evangelio, sea la luz que ilumine los corazones, las acciones, especialmente de los jóvenes y de las familias. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Feliz día para todos ustedes. Esto es mi cuerpo.